Vamos a hablar de 4 cosas que son muy importantes antes de llegar a esta parte que ustedes están viendo. Una de las cosas que para mí vale muchísimo cuando empiezas este proceso de crear una LLC o cuando empiezas a identificar el por qué yo necesito crear una LLC. Claro, la protección es muy importante y es muy importante ya que eso es algo que a nosotros nos va a servir no solamente cuando nosotros estamos rentando propiedades, si hablamos de propiedades, sino cuando estamos haciendo nuestro negocio, nuestro trabajo. Por ejemplo, si eres una empresa, si eres una persona que te dedicas a pintar casas, por supuesto que vas a tener una protección y una protección para ti si es que alguno de tus empleados va a tener algún problema. Por supuesto tienes seguros, pero estás protegiendo básicamente todos tus bienes si lo vemos de esa manera. Número 2, flexibilidad fiscal. Por supuesto, hay una flexibilidad fiscal, pero no, la gente cree que, es que yo me voy a ahorrar dinero. No, es que no va por ahí. Una de las cosas más importantes de tener una LLC y operar a través de una LLC, aparte de hacerlo de la manera correcta y de impuestos, es la parte de créditos. Cuando la gente habla de protección, piensa en el que yo solamente voy a proteger mi bien, voy a protegerme a mí, de que si algo me llegase a pasar a mí o alguna demanda, no se van a meter conmigo. Y no va por ahí nada más. Crear una LLC es el punto número 1 y eso yo siempre te digo, si tú estás trabajando por tu propia cuenta, créala. Si estás ganando arriba de $100,000, créala y ahí agarras. Si quieres hacerlo, te declaras pequeña empresa y de esa manera te pagas un salario, y de ahí, pues por supuesto, pagas todos los gastos debajo de la LLC y tienes que saber dividirlo, qué es lo que va debajo de una empresa, qué es lo que puedes cobrar, como por ejemplo, puedo pagar el pago de mi carro, el pago de mi seguro, el pago de mi celular, porque yo creo que en el momento que tú ya eres dueño de una empresa y sales de la puerta de tu casa, ya empieza a correr básicamente todo el gasto por debajo de una empresa. El otro día veía una estadística que más del 60% de la gente que abrieron empresas el año pasado, más del 60% de sus empresas están inactivas y solamente las abrieron porque escucharon por ahí que alguien les decía que vayan, abran una empresa, para simplemente sacar tarjetas de crédito y usen ese crédito para cualquier otra cosa, porque eso no le aparece debajo de su crédito y mucha gente se endeudó y tiene esas empresas ahí botadas, muchas de ellas ya están inactivas y les está costando mucho dinero, no solamente volverlas a activar, sino que ya tienen esas deudas y no pueden salirse de ellas porque no tuvieron un plan. La parte fiscal, nosotros tenemos que estar dispuestos, nosotros tenemos que entender de verdad qué es lo que nosotros podemos poner debajo de la empresa como gastos, qué es lo que es personal y qué es lo que nosotros ponemos debajo de la empresa. Como por ejemplo, alguien me decía el otro día, Kenneth, mi carro me lo paga la empresa. Yo le digo, ok, perfecto. ¿Y cómo te lo paga tu empresa? Bueno, yo abrí una empresa, creé una cuenta, y de ahí pago el carro. Yo lo voy a declarar. Cuando voy a ver sus impuestos, no había puesto el pago del carro, había puesto una depreciación, no había puesto las millas. De verdad era sinceramente un relajo lo que estaba haciendo. La siguiente parte es cómo me pago. Muchos me dicen, Kenneth, ya abrí una empresa, ahora yo me quiero pagar. ¿En qué momento? ¿Cómo me pago? Lo que yo hago es que simplemente la abro y me voy transfiriendo a mi cuenta de bancos $2,000 mensuales y ya con eso ya tengo un salario. No. Lo veo todos los días con un montón de gente que abren una empresa y se empiezan a transferir o se mandan por cel $1,000 a la semana. Si ustedes están trabajando y están ganando o facturando arriba de $100,000, yo les recomiendo que ustedes lo que deben de hacer es declararse una pequeña empresa, para poderse pagar como W2 por lo menos el 40% de esos $100,000. Se ponen como un salario y ahí pasan todos los gastos, cuando ustedes ya lo identifiquen cuáles son, pasan todos sus gastos a debajo de la empresa. Su celular ya no lo van a pagar a modo personal porque lo usan para trabajar. Su carro lo pasan debajo de la empresa. Su seguro lo pasan debajo de la empresa. Todo, empiezan a identificar los gastos de las cosas que ustedes usan para poder operar. Incluso también todos los gastos del estudio que ustedes usan, que los que les decía al principio, del estudio que usan para hacer sus trabajos desde sus casas. Entonces, de esa manera, una vez que ya se pagan, ahí se van a ahorrar arriba del 15% en impuestos, si lo hacen de esa manera. No solamente empiezas a jugar el juego de la manera correcta, sino empiezas a crear, ya que hiciste emprender tu negocio, empiezas a crear ya tu empresa con una identidad, y no solamente hablo de identidad de branding, sino hablo de una identidad que ya tienes tu ingreso,
Ya es algo aparte donde no solamente depende de ti, ya tu empresa también depende de ella misma porque empieza a tener crédito, ¿ok? Hay personas que creen que agarrar y sacar una tarjeta de crédito es simplemente, ya con eso ya tiene tu empresa crédito y con eso ya pueden ir y comprar cosas o pueden aplicar a líneas de crédito. No funciona de esa manera. El crédito de empresa no solamente te lo da el sacar tarjetas de crédito o tu crédito personal, también te lo da los ingresos como el orden como ustedes lo están reportando. Si vas a pagar, contratar empleados, una cosa es cuando tú subcontratas a alguien, otra cosa es cuando tú tienes empleados como W2. Número 4 dices, bueno, aparte del orden, veo también credibilidad ante terceros. Es lo que mucha gente dice, Kenneth, pero ¿a qué te refieres con eso? En el momento que nosotros operamos y tenemos nuestra empresa bien con nuestros seguros, pagándonos de la manera correcta con nuestros impuestos, por supuesto que se abre las puertas a muchas otras más oportunidades, como decía la historia de este señor que quería ganarse negocios pero no estaba dispuesto a reportar los impuestos o hacer una empresa, pues por supuesto que te vas a ver mucho mejor. Y la última, que es la parte de cómo yo me manejo en la parte de negocios. Una de las cosas que mucha gente cree, cuando nosotros abrimos una LLC versus una corporación, todo depende del tipo de negocio que tú tienes, cómo tú te vas a ver con el IRS, eso es muy importante. En el momento de que ustedes agarran y hacen una LLC, vamos a poner un ejemplo como muchos lo hacen una LLC porque quieren comprar propiedades. Eso es una LLC sencilla que lo único que hace es simplemente tener un nombre legal, donde sigue siendo tú el dueño y va a estar reportado en tus impuestos bajo un Schedule C, pero simplemente que lo usas para tener una protección, pero no quiere decir que que si alguien te demanda no te van a quitar la propiedad o algo por el estilo. Hay otras estrategias fiscales que puedes usar para protegerla bien la propiedad, pero en este caso, el crear ese tipo de LLC donde no vas a tener más socios, entonces de esa manera, eso es una LLC sencilla que puedes crear una LLC y tener 20 casas debajo. Hay muchas personas que dicen voy a crear una LLC por cada propiedad. No funciona de esa manera, es muy costoso. Tú puedes crear una LLC series y poner 20 casas debajo de tu portafolio de propiedades y puedes crear otra LLC para gestionar las rentas. Eso es algo que yo siempre lo hablo a nivel de inversiones. No necesariamente tienes que crear una LLC por cada propiedad que compres. Ahí viene la otra parte en el momento que tú te quieres crear una empresa donde quieres meter mucho más socios y en algún momento vender tus shares o quieres vender acciones de ella. Entonces ahí vas a hacer una corporación y eso es algo donde tú vas a crear algo completamente aparte, donde esa corporación tiene sus propios impuestos, donde tú te vas a hacer un empleado, vas a tener varios socios, haces una declaración de impuestos para esa empresa y ya después llevas el ingreso, la pérdida o la ganancia, lo llevas a modo personal. Aquí una de las cosas que yo quiero enseñarles a ustedes es que cada caso, cada proceso, cada negocio, cada inversión es completamente diferente y yo siempre digo que se hace un traje a la medida. No solamente en el momento de comprar una casa, sino también cuando creas una asociación o cuando creas una corporación. Y por eso yo siempre les recomiendo a ustedes que si quieren meterse a abrir un negocio o abrir una LLC por cualquier tipo de negocio que ustedes tengan, no solamente asesores en la parte legal, sino asesores en la parte fiscal, que es muy importante, porque eso te puede llevar a otro nivel, no solamente por pedir préstamos y para poder crecer tu negocio o para poderlo vender en algún momento, sino de una u otra manera te podrías quebrar si no lo haces bien. Y créame, ya me pasó una vez a mí y eso es lo que yo comparto con muchos de ustedes en muchas de las asesorías de nosotros, porque la verdad a nosotros en su momento, a mí personalmente me fue muy mal, no solamente quebré porque perdí el dinero, no fue ahí, sino simplemente fue porque tuve una deuda con el IRS, aparte de todo el dinero que perdí por simplemente no reportar los impuestos de la manera correcta.